Para entender la psicología de las masas, primero es necesario dar cuenta de su relación con la psicología individual, que aunque comúnmente se piensa que su oposición es evidente, tienen una estrecha unión. Así, la psicología individual estudia al ser humano singular y sus formas de satisfacer sus mociones pulsionales. Sin embargo, el individuo siempre está ligado con el otro. El yo es producto de otro yo, y rara vez se vale solo de sí mismo para la satisfacción de sus deseos. Por lo que estos vínculos, ya sea con los padres, con el objeto de amor o con los modelos del sujeto, también entran en la psicología individual y simultáneamente en la psicología de las masas. Ahora, específicamente, la psicología de las masas suele prescindir de dichos vínculos para enfocar como objeto de estudio la influencia simultánea ejercida sobre el individuo por un gran número de personas. El sujeto, al estar integrado en una masa, muestra determinadas conductas como forma de exteriorización de la pulsión social, una pulsión inactiva en otras circunstancias de la vida. Le Bon y el alma de las masas. El sociólogo francés Gustave Le Bon expone que uno de los principales rasgos de la masa psicológica es que los individuos, a pesar de su heterogeneidad, por el simple hecho de encontrarse integrados en masa, desarrollan un alma colectiva, con la que sienten, piensan y actúan de una manera completamente diferente a su conducta de forma aislada. Para entender la causa de esta unión, es necesario reconocer que los fenómenos inconscientes desempeñan un papel dominante en el ser. La vida consciente es una mínima parte, la mayoría de las acciones cotidianas son efecto de lo inconsciente. Pero entonces, ¿cuáles son las causas de la gran diferencia entre un individuo en masa y un individuo aislado? Primero, en la masa desaparece la individualidad de los sujetos, aflora un inconsciente racial que transforma lo heterogéneo en homogéneo, engendrando un carácter promedio en todos los individuos. Así, el sujeto adquiere, por el hecho del número de integrantes, un sentimiento de invencibilidad que le permite entregarse a instintos que regularmente inhibe al estar aislado. Por lo tanto, tendrá menos motivos para controlarse gracias al anonimato de la masa, y por ende, el sentimiento de responsabilidad y la conciencia moral desaparecen. Por otro lado, en la multitud, todo sentimiento y todo acto son altamente contagiosos, a tal grado que el individuo sacrifica fácilmente su interés personal al interés colectivo, aptitud contraria a la naturaleza del ser humano. Una tercera causa, y la más importante, es la sugestionabilidad, donde el individuo, tras perder completamente su personalidad consciente, obedece a todas las sugestiones de quien le ha quitado dicha conciencia y comete los actos más contrarios a su carácter y costumbres. Así, las principales características de la masa son: el ser humano desciende varios escalones en la escala de la civilización. El sujeto actúa como un bárbaro, por medio de instinto como resultado de la merma del intelecto. Es impulsiva, voluble, excitable, guiada por lo inconsciente. Nunca se impone lo personal, ni siquiera el interés de autoconservación. No soporta dilatación entre su apetito y la realización de lo apetecido. Sentimiento de omnipotencia. Es extremadamente influible y crédula. Los sentimientos de la masa son siempre simples y exaltados. Quien quiere influir no necesita de argumentos lógicos, sino de imágenes vivas y repetir siempre lo mismo. Es intolerante y obediente a su autoridad. Respeta la fuerza y las buenas costumbres son símbolo de debilidad. Es totalmente conservadora en el fondo, va en contra de las novedades y el progreso. Se sujetan al poder de las palabras y no tienen sed de verdad, piden ilusiones. Asimismo, Le Bon expone que tan pronto los seres vivos se encuentran reunidos en masa, se ponen instintivamente bajo la autoridad de un jefe. La masa es un rebaño obediente que nunca podrá vivir sin señor, por lo que se subordinan a cualquiera que se designe como tal. Por otro lado, podemos designar dos tipos de masas. Primero, las masas efímeras que se aglomeran por la reunión de individuos de diversos tipos con miras a un interés pasajero, como lo serían las masas revolucionarias. En cambio, otro tipo de masas son aquellas a las que los seres humanos consagran su vida y que se encarnan en las instituciones de la sociedad. Por parte, William McDougall expone que mientras más fuertes sean las relaciones de comunidad, más fácil se formará a partir de los individuos una masa psicológica, constituyendo el alma de la misma. Así, el fenómeno más importante de su formación es el incremento de la afectividad. Sus miembros se entregan a sí mismos, a sus pasiones, pierden su individualidad por la ilusión de la ganancia de placer que obtendrá
al cancelar sus inhibiciones, sugestión y libido. Ambos procesos tienen el objeto de nivelar u homogeneizar a los individuos de la masa, por lo cual recurren a la cancelación de las inhibiciones pulsionales de cada sujeto. La sugestionabilidad es un fenómeno primordial y básico en la vida anímica de las personas. Siempre existe en nosotros una tendencia a caer en determinado estado afectivo cuando lo observamos en otro. Ahora, en cuanto al líbido. Este se define como la energía de aquellas pulsaciones relacionadas con todo lo que llamamos amor, cuyo fin es la unión sexual. Así, Freud establece que los lazos libidinales constituyen la esencia del alma de las masas, de tal manera que ésta se mantiene cohesionada y que, si el individuo renuncia a su individualidad y se deja influir, lo hace porque siente la necesidad de estar de acuerdo con ellos, por amor a ellos. Masas artificiales, iglesia y ejército. Existen masas de alto grado de organización duraderas, artificiales, tal como la iglesia y el ejército, que se caracterizan por utilizar rigurosas medidas para prevenir su disolución. En ellas hay una premisa o ilusión fundamental. Existe un jefe o líder que ama por igual a todos los individuos de la masa. De esto depende la existencia de la misma. Por otro lado, se presentan una jerarquía similar y cada individuo tiene una doble ligación libidinosa, con el conductor y con los demás sujetos de la masa. Estas masas se descomponen con el pánico producido a partir de la pérdida del conductor, por lo que los individuos dominados por la angustia se cuidan únicamente a sí mismos sin miramientos a los demás, extinguiendo así los vínculos libidinosos. Identificación y enamoramiento. Las ligaciones amorosas de las masas no persiguen metas sexuales directas, sino que están desviadas respecto a la meta, como ocurre en el enamoramiento y la identificación. La identificación es la forma más originaria de la ligación afectiva. Aquí el yo copia a otra persona y sustituye una ligación libidinosa del objeto mediante la introyección del objeto en el yo. Por su parte, el enamoramiento es una investidura de objeto por parte de las pulsiones sexuales con el fin de alcanzar la satisfacción sexual directa, la cual se extingue una vez lograda. El objeto está sobreestimado, debido a que es tratado como el yo propio, volcando sobre el objeto de amor el líbido narcisista, es decir, es el autosacrificio del yo. En la masa, los individuos ponen un objeto en el lugar de su ideal del yo y gracias a ello se identifican entre sí. Instinto gregario. Finalmente, Wilfred Trotter expone que los fenómenos anímicos de la masa derivan de un instinto gregario, es decir, la tendencia libidinosa de formar unidades sociales cada vez más grandes. El individuo se siente incompleto cuando está solo, de ahí que el instinto gregario sea innato.